La primera vez que me imaginé viajando al Machu Picchu fue hace muchos años. Todavía estaba en la escuela. En ese momento, mi prima me contó que iba a arrancar un viaje de mochilera por el norte argentino, Bolivia y Perú con sus amigos. Por supuesto, la cereza del postre era llegar hasta el Machu Picchu. Mientras me contaba de este planazo, pensaba si algún día se me iba a dar a mí. Me lo imaginé mucho, pero por un motivo u otro hasta este momento no había podido visitarlo. Y acá estoy, 20 años después, cumpliendo esa promesa que me hice a mí mismo. Pero lo que más me motivó de Machu Picchu y nutrió esta idea fueron las ganas de ascender a la nariz del Inca. Las inmensas ganas de subir al Huayna Picchu. Esta cumbre secundaria es muy popular por estar en todas las icónicas fotos del parque y por ser en sí misma un lugar importante de restos arqueológicos. Pero ¿qué hay que considerar para subir? Y lo más importante de todo, ¿vale la pena? En este video te lo cuento absolutamente todo. Arranquemos. En principio quiero arrancar por lo que viniste a ver este video, las preguntas frecuentes sobre Huayna Picchu y todo lo básico que necesitas saber si querés visitarlo. Aclaro que este video está hecho en agosto del 2024 y estoy sumando la información actualizada, los nuevos circuitos del 2024. Posiblemente esta data también se modifique con el tiempo. Lo mejor es que además revises el sitio web oficial de Machu Picchu que dejo en la descripción del video. 1. Comencemos hablando de precios y de dónde comprar los tickets. Bueno, primero y principal, cada ruta y circuito tienen su precio diferenciado. Para hacer la ruta hacia la montaña de Huayna Picchu, yo pagué 200 soles, lo que sería 54 dólares, y me cobraron un cargo administrativo de 9 dólares por comprarlo online. Este es el precio general para extranjeros. El precio general para peruanos y extranjeros residentes es de 112 soles, lo que sería 30 dólares. Este es el mismo precio que pagan los visitantes de la comunidad andina, que son los visitantes de Ecuador, Colombia y Bolivia. Los residentes locales pueden ingresar de manera gratuita al santuario histórico durante los días domingos. Para comprar los tickets, la mejor manera es hacerlo a través del sitio web de Machu Picchu. También dejo el enlace en la descripción del video. Ten en cuenta que se tienen que sacar los boletos con un cierto tiempo de anticipación, en lo posible de 2 o 3 meses antes, si no corres el riesgo de no tener entradas a tiempo. Y lo mejor es tener tu boleto de Huayna Picchu antes de comprar los vuelos o reservar hoteles para mayor seguridad. 2. Otro tema importante es el transporte. Para llegar hay dos opciones principales. La más utilizada es el tren que llega hasta el pueblo de Aguascalientes, también conocido como Machu Picchu Pueblo. Esta es la opción que yo utilicé y la más popular entre los turistas extranjeros. Hay dos empresas que proveen el servicio, Inca Rail y Perú Rail. También les dejo los enlaces en la descripción porque hay muchos tipos de servicios, cada uno con un precio distinto y lo mejor es que lo revisen ahí. Y ya que están ahí abajo, pueden dejarme un comentario, un agradecimiento, una queja, un emoji de la bandera de Perú, lo que quieran en los comentarios. Me ayuda un montón para seguir creciendo con este canal. Sobre los servicios de trenes, me parece importante decir que el tren arranca en Ollantaytambo, por lo que se puede tomar ahí, pero también las empresas ofrecen buses desde Cusco hasta Ollantaytambo para más comodidad de los pasajeros. Lo que hacen muchas personas es hacer primero el tour al Valle Sagrado desde Cusco y con este tour pasar por Ollantaytambo. Terminan ahí su visita y se toman el tren directamente. Es bueno para ahorrar un poco de dinero y de tiempo, pero si se retrasa el tour puede ser un problema. Lo dejo a su criterio. La otra opción para llegar a Machu Picchu Pueblo es ir en buses. Estos buses llegan hasta la hidroeléctrica a pocos kilómetros del pueblo y son más económicos que los trenes y es la opción más utilizada por los residentes. No tengo los precios actualizados de los buses desde Cusco, por lo que si alguno quiere sumar esta información es más que bienvenida. 3. Para llegar hasta la entrada del parque es necesario tomar un bus desde Machu Picchu Pueblo hasta las ruinas. El trayecto es relativamente corto, de 25 a 30 minutos, y el precio para extranjeros es bastante alto, de 12 dólares por trayecto. Para peruanos, el precio por trayecto es de 8 dólares y los locales pagan entre 9 y 4 soles, es decir, entre 1 y 2 dólares. Obviamente añado el enlace para que puedan reservarlo online, aunque también es posible comprarlo en un punto de venta física en el pueblo de Machu Picchu y en las ruinas.
Si lo compran allí, tengan el pasaporte o el DNI a mano, ya que se lo van a pedir. Otra cosa importante sobre estos buses es que mejor hacer la fila con un tiempo de anticipación porque siempre está muy concurrido. 4. En el punto anterior mencioné el bus para llegar, pero también existe un sendero con escalinatas que llega hasta la entrada. La verdad es que no es muy recomendable la ida porque es el ascenso y puede ser agotador antes de arrancar la verdadera caminata en el Huayna Picchu. Lo mejor si se quiere recorrer esta zona selvática es a la vuelta, ya que casi todo el camino es en bajada y se puede hacer sin problemas en 40 minutos a 1 hora aproximadamente. A mí me pareció genial este camino, pero no a todos les gusta, especialmente si están muy agotados de la actividad. Lo mejor es que lo decidan en el momento y en el caso de que no les convenza bajar caminando, pueden comprar los tickets de bus allí en el ingreso a Machu Picchu. 5. Una vez en el ingreso al parque, se debe ir hacia la zona baja. Allí es el punto de ingreso al circuito que va hasta el Huayna Picchu. Respecto a los circuitos, también hay una gran confusión porque durante este año, 2024, se han cambiado los circuitos en Machu Picchu y se ha subdividido en rutas, por lo que esta información es relativamente nueva y me gustaría aclararla en detalle. Hay 3 circuitos, cada uno con distintas rutas. Los circuitos son el circuito 1, llamado panorámico, el circuito 2, llamado clásico, y el circuito 3, llamado Machu Picchu Realeza. En este último circuito hay 4 rutas disponibles. La más importante es hasta el Huayna Picchu, y es a la que debemos acceder. 6. Como hay tantas rutas, si uno quiere conocer más de las ruinas, lo mejor es comprar 2 entradas distintas, una al Huayna Picchu y otra en alguno de los otros circuitos existentes. Yo hice eso, fui 2 días distintos y creo que fue una gran decisión porque pude ver Machu Picchu desde el Huayna Picchu y también sacarme la clásica foto en la ciudadela. 7. El acceso al Huayna está habilitado solo por la mañana y hay 2 turnos, a las 7 am y a las 9 am. Cada turno tiene una capacidad máxima de 150 personas, por lo que se permite por día 300 personas. No hay tiempo de permanencia en el lugar, pero con 2 o 3 horas es más que suficiente para disfrutar a pleno todo lo que el Huayna Picchu tiene para ofrecer. 8. Lo mejor es ir durante la temporada alta, que es la temporada seca, y esta va del 1 de junio hasta el 15 de octubre. Durante la época de lluvias es difícil tener una buena vista panorámica, porque toda la zona está extremadamente nublada y además se cierran algunas rutas, como la del Uchuy Picchu y la ruta a la Gran Caverna, que están también en el mismo circuito. 9. Lo mejor es ir al baño antes de arrancar tu aventura, porque los únicos baños que hay aquí son en la entrada. En las ruinas no hay ningún tipo de baño, así que les vuelvo a repetir, es muy importante ir al baño en la entrada. 10. Dentro de las reglas de ingreso al parque, se indica que no es posible ingresar con mochilas grandes ni con bastones de trekking. Volar drones en la zona del parque también está terminantemente prohibido. Tampoco está permitido el ingreso con carros para bebés. Así que antes de ir, lo mejor es hacer un doble chequeo en la web de Machu Picchu sobre lo que se puede y no se puede ingresar para estar 100% seguros de que no infringimos ninguna norma. Con los 10 puntos anteriores, creo que ya cubrí lo básico a saber para ir al Huayna Picchu. Pero me parece importante también contar los pros y los contras de hacer esta ruta, porque me parece que hay muchos videos edulcorados de lo que es la experiencia acá, y son pocos los que mencionan los puntos bajos que puede tener esta experiencia. Me gustaría empezar con eso. Creo que una de las principales contras que tiene ascender al Huayna Picchu es que es definitivamente un lugar mucho más concurrido de lo que debería ser. Es decir, no creo que la ruta esté preparada para recibir la cantidad de personas que recibe diariamente. Incluso antes llegaban a ser 400 personas por día, y es un camino angosto al costado de la montaña. Por lo que puede ser muy incómodo estar con tantas personas, especialmente en la cumbre donde todos desean sacarse la fotografía con vista a Machu Picchu, y cuando digo todos también me incluyo. Esa foto puede ser todo un desafío a la paciencia y a tu equilibrio. De todas maneras, si se lo compara con los otros 2 circuitos, la ruta del Huayna Picchu recibe muchos menos visitantes. Y, siendo honestos, sería demasiado pretencioso esperar que una maravilla del mundo esté poco concurrida. Otro punto a considerar es que hay zonas de riesgo alto, como son las escaleras de la muerte. En esta zona se tiene que prestar mucho cuidado porque cualquier tropezón puede hacerte caer al vacío. Por eso, el problema de la cantidad de personas puede agravar los riesgos. El tercer punto creo que es el precio de la entrada.
No es precisamente económica para los bolsillos latinoamericanos y si bien hay descuentos para la comunidad andina, otros turistas de países cercanos como Brasil, Chile o Argentina tienen el mismo precio que pagaría un extranjero europeo o norteamericano. Un último punto que me gustaría mencionar y que no es estrictamente en contra, pero que podría mejorarse, es que me hubiera gustado tener la posibilidad de visitar el Uchuy Pichu en el mismo circuito pagando un extra. Así, en lugar de estar solo por la mañana, podría hacer 2 actividades en un día sin la necesidad de tener que sacar 2 tickets por separado. También me toca decir la infinidad de cosas que tiene este lugar a favor, porque pocas veces en mi vida experimenté la magia de estar en un rincón tan asombroso y rico, natural y culturalmente hablando. Las fotos y videos que se pueden hacer acá son asombrosos, porque se tiene una perspectiva diferente de la ciudadela de Machu Picchu y nos permite observar lo grande que es todo el complejo de ruinas del parque. Otro gran punto a favor es que la ruta está bien organizada y señalizada. En la entrada, el personal del parque te indica cómo acceder y en cada camino hay un cartel que indica hacia dónde ir. Por último, puedo decir que el Huayna Picchu es un desafío muy bueno para las personas que quieren iniciarse en las actividades al aire libre. Si es uno de tus primeros retos, hacelo con calma y tomate tu tiempo para subir. No hay apuro ya que no tiene límite de tiempo. Para los más experimentados en trekking, creo que es un camino de moderado a fácil, por lo que simplemente podés disfrutarlo. La pregunta inicial que todavía no contesté es la más básica y la más importante. ¿Vale la pena subir al Huayna Picchu? Y la respuesta es un claro y rotundo sí, por supuesto que vale la pena. Porque no hay otro lugar en el mundo que pueda darte los contrastes que tiene el Huayna. Un punto donde confluye la tradición milenaria, la naturaleza y el desafío de ascender una cumbre verde y mágica. Es cierto que puede mejorarse, los lugares perfectos solo quedan en la imaginación, pero cualquier inconveniente que se pueda generar es irrelevante en comparación con el asombro y la alegría de estar allá arriba. Si podés hacerlo, hacelo. En lo personal, yo cumplí el sueño de visitar este lugar pendiente que tenía desde chico y estoy seguro que no soy el único. Quizás vos también lo tengas en tu cabeza. Si es así, te deseo de todo corazón que pronto, muy pronto, estés ahí. Muchas gracias por ver el final de este video. Si te gustó, dale like y mirá alguno de estos otros videos de Perú.